Jesús el Cristo. Capítulo 2. Preexistencia y preordinación del Cristo. Afirmamos, basados en la autoridad de las Santas Escrituras, que antes de nacer en la carne existía con el Padre el ser conocido entre los hombres como Jesús de Nazaret y como Jesús el Cristo entre todos los que reconocen su divinidad, y que en el estado preexistente fue escogido y ordenado para ser el único Salvador y Redentor de la raza humana. La preexistencia como elemento esencial de la preordinación queda indicada y comprendida en esta, de modo que las escrituras que tratan un asunto guardan afinidad con el otro. Por consiguiente, en esta presentación no se intentará segregar la evidencia en lo que respecta a su aplicación particular, ya sea a la preexistencia de Cristo o a su preordinación. Juan el teólogo vio en visión algunas de las escenas que se desarrollaron en el mundo de los espíritus mucho antes del principio de la historia humana. Presenció la lucha y contienda entre la lealtad y la rebelión, las huestes que defendían la rectitud dirigidas por Miguel el Arcángel y las fuerzas rebeldes acaudilladas por Satanás, también llamado el diablo, la serpiente y el dragón. Leemos: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. En esta lucha entre las huestes incorpóreas, los partidos no estaban divididos en bandos iguales. Satanás reunió en torno de su estandarte solamente a la tercera parte de los hijos de Dios, simbolizados por las estrellas del cielo. La mayoría luchó al lado de Miguel, o por lo menos se abstuvo de oponerse activamente, y de este modo realizaron el propósito de su primer estado, mientras que los ángeles que se aliaron con Satanás no guardaron su dignidad y por tanto se privaron a sí mismos del derecho de las gloriosas posibilidades de una condición avanzada, o sea, el segundo estado. La victoria fue de Miguel y sus ángeles, y Satanás o Lucifer, que hasta entonces había sido un hijo de la mañana, fue expulsado del cielo. Sí, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El profeta Isaías, a quien se había revelado estos sucesos trascendentales cerca de 8 siglos antes de la época en que Juan los escribió, lamenta con sentimiento inspirado la caída de un personaje tan importante y cita como causa su ambición egoísta. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En la causa de la gran contienda, es decir, las condiciones que condujeron a este conflicto en los cielos, se hallará justificación para citar estos pasajes de las Escrituras en relación con el asunto que estamos considerando. Es evidente, según las palabras de Isaías, que Lucifer ocupaba ya una posición exaltada y que intentó engrandecerse a sí mismo sin tomar en consideración los derechos o albedrío de otros. El asunto, expresado en palabras que no admiten equivocación, se halla en una revelación dada a Moisés y repetida por conducto del primer profeta de la dispensación actual. Y yo, Dios, el Señor, le hablé a Moisés diciendo: Ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo: heme aquí, envíame. Seré tu hijo y rescataré a todo el género humano, de modo que no se perderá una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Mas he aquí, mi hijo amado, aquel que fue mi amado y mi electo desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí e intentó destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y también quería que le diera mi propio poder, hice que fuera echado por el poder de mi unigénito, y llegó a ser Satanás, sí, aún el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres
aún a no escucharen mi voz, llevándolos cautivos según la voluntad de él. De este modo, nos es mostrado que antes de ser puesto el hombre sobre la tierra, no sabemos cuánto tiempo antes, Cristo y Satanás, junto con las huestes de los hijos espirituales de Dios, existían como individuos inteligentes, facultados con el poder y la oportunidad para escoger el camino que quisieran seguir y obedecer. En este gran concurso de inteligencias espirituales, se presentó e indudablemente se discutió el plan del Padre por medio del cual sus hijos avanzarían a su segundo estado. Fue tan inmensamente gloriosa esta oportunidad puesta al alcance de los espíritus que habrían de tener el privilegio de tomar cuerpos en la tierra, que las multitudes celestiales prorrumpieron en cantos y se regocijaron. Fue rechazado el plan compulsivo de Satanás, mediante el cual todos serían conducidos sin daño durante el curso de su vida terrenal, privados de la libertad de obrar y de la facultad para escoger, restringidos a tal grado que se verían obligados a hacer lo bueno, a fin de que no se perdiera una sola alma. Y se aceptó la humilde oferta de Jesús, el primogénito, de encarnar y vivir entre los hombres como su ejemplo y maestro, observando la santidad del albedrío del hombre, pero al mismo tiempo enseñándole a emplear debidamente esa herencia divina. Esta decisión causó la guerra que resultó en la derrota de Satanás y sus ángeles, los cuales fueron echados fuera y privados de los infinitos privilegios consiguientes al segundo estado, o sea, el terrenal. En ese augusto concilio de los ángeles y los dioses, tomó parte prominente el ser que más tarde nació en la carne como Jesús, hijo de María, y allí fue ordenado por el Padre para ser el Salvador del género humano. En cuanto a tiempo, empleando este término con referencia a toda la existencia pasada, esto es lo primero que sabemos acerca del primogénito entre los hijos de Dios. Y para nosotros, los que leemos, señala el principio de la historia escrita de Jesús el Cristo.